Bueno, entonces el tema que sigue ahorita es el tema del poder público, ¿sí? Para ustedes, quiero saber qué es para ustedes el poder público y en dónde lo encuentran regulado en la Constitución. Sería licenciado al poder público el que ejerce el pueblo y que lo desarrolla a través de una consulta popular y que estos son consultados cuando va a hacer una modificación a algún artículo petro en la Constitución. ¿Correcto? Ahí sí no tengo mi referencia. Alguien, por favor, Constitución cuando estén en clase. Artículo 152. Muy bien. Para usted, ¿qué es el poder público? Antes de que leamos el artículo 152, quiero saber qué es el poder público para usted. Bueno, independientemente consideraría de lo que dijo Sergio, o sea, es el poder que la Constitución nos otorga a los ciudadanos en cuanto a que tenemos opinión y nuestra opinión vale en algunos aspectos del gobierno. Dícese eso, las elecciones presidenciales, entonces nuestra voz es escuchada. Y ese es el poder que tenemos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otto? Por favor, los que tienen cámara apagada, me hacen favor de encenderla. Otto, ¿qué es para usted el poder público? Buenos días, Lick. Es como Bienvenida y bienvenido. Hoy podemos decir que como que la facultad que tiene el Estado para organizarse o para ejercer autoridad sobre la población. Muy bien. Roxy, ¿qué es para usted el poder público? Buenos días, Lick. Buenos días. Pues el poder público sería, ¿Qué es para usted el poder público? pues yo pienso que es el que está, bueno, no representado, regulado en la Constitución, que tal vez lo encontramos divididos en el organismo legislativo, ejecutivo, judicial, para que vaya por medio de cada uno es el que va rigiendo y regulando, algo así. No sé si estoy bien. Algo así. No me gusta que digan algo así. Solo digan lo que piensan, lo que... Vamos a ir con Hugo, después con Denis. Sergio ya participó una vez, entonces lo vamos a dejar para la siguiente pregunta. Hugo, ¿qué es para usted el poder público? No, orden público y poder público no son los mismos conceptos, pero sí tienen una relación. Obviamente van a tener relación. ¿Qué es para usted el poder público? Si no, vamos a ver Erickson y Denis. ¿Quién de los dos quiere participar antes? Vamos a esperar un rato a que Hugo ordene sus ideas y que nos diga qué es para él el poder público. Sería levantar la mano. ¿Cómo? Yo creería, licenciada, de que no sé si me escucho. Sí, ¿se escucha? Ok, que cabal el poder público es lo que tiene el Estado para, a través de sus instituciones, ejercer sobre los ciudadanos, algo así.
Sí, por ahí vamos. Vamos a ver quién tenía levantada la mano. Lester. Buenos días. Buenos días, Lester. El poder público es la facultad que tiene el Estado para mandar, regular y obligar a las personas dentro de su territorio con el fin de lograr un bien común. Eso lo investigué ahorita. No, hombre, yo quiero saber qué es para ustedes. Pero bueno, Pero ya que ahorita lo ya le dijo, entendí. Ya le entendí qué es eso. Que es ahí sí que la facultad del Estado de mandar a las personas para que tengan un bien común dentro de un territorio. no sé si tanto como que mandar, pero sí tiene razón. Lorena tenía levantada la mano, disculpe. Gracias, Lester. Y yo, a mi pensamiento o punto de vista, es que bueno, se supone, porque en estos tiempos ya no se sabe, que nosotros como población elegimos a la autoridad y la autoridad se rige en la Constitución y las leyes para poder establecer un estado de tranquilidad, por así decirlo. Entonces sería como que la ley que emana del pueblo y que se ejerce basado en la Constitución para tener un Estado regido bajo esas leyes. Un Estado de Derecho. Mm, Bueno, vamos a ver. Erickson tenía levantada la mano y vamos a ver si Hugo ya ordenó sus ideas. El poder público es la facultad o lo voy a dejar con esa palabra, es la facultad que tienen todas las personas o habitantes de la República de Guatemala que ejercen cada 4 años, en este caso, al momento de emitir su sufragio y se eligen a las autoridades. Y pues porque las autoridades al final son las que nos representan a nosotros, pero el poder lo tenemos nosotros o somos nosotros. Muy bien. Sí tienen la noción. Hugo, ¿ya? Yo quiero escuchar lo que usted piensa. Esté bien o mal, quiero escuchar lo que usted piensa. Después vamos con Juan Elías. Ujú, ujú. Va, vamos a ver. Gracias, Hugo. Juan Elías, Hola, licenciado, buen día. buen día. Relacionando lo que están platicando los compañeros, igual con el tema que usted indicó, que vamos a ver prácticamente la parte orgánica, considero que el poder público es ahí sí que la facultad de los ciudadanos, ¿verdad usted? Y que nosotros delegamos en las autoridades para poder que ellos cumplan, digamos, o ejecuten, digamos, o la parte administrativa, digamos, por así decirlo. Orgánica, administrativa, institucional. Sí, bueno. Para llegar a una idea bueno, para armar un concepto de conformidad con todas las ideas que ustedes dijeron, vamos a decir, primero se los voy a explicar, después les voy a dar una definición. Es cierto, es una facultad que tenemos todos nosotros como ciudadanos, Licenciado, pero disculpe. también, ¿sí? Solo disculpe la interrupción. Tal vez Sí, no, no. sí, Elías, Juan Elías. Ah, sí. No solo para, ahí sí que, como usted mencionó ahorita, explicar y después dictar digamos, la información. Tal vez ahí nos hemos perdido varios porque a veces usted entre sus pláticas va dando la Empieces. definición y nosotros Pero nos no quedamos, sé. bueno, ya está dictando, no está dictando Sí, y al perdón. final nos quedamos. Sí sería bueno que a Va, la larga, bueno, el concepto está, ¿verdad? va. Entonces vamos a explicar primero. El poder público, como bien lo dijeron cada uno de ustedes, los que participaron, es una facultad que tiene tanto la población, cada uno de nosotros,
como el Estado. ¿Y a qué me refiero a cada uno de nosotros? Según el artículo 152, el poder proviene del pueblo y nosotros le otorgamos ese poder a las autoridades, al Estado. ¿Para qué? Para organizar las instituciones y organizar al Estado como tal, para que ejerzan un control y la administración para una convivencia social dentro de todo el Estado, ¿sí? De eso se trata, el poder público. Si se dan cuenta, poder público. El poder es cierto, proviene de nosotros como pueblo, se lo otorgamos al Estado porque nosotros somos los que elegimos a nuestras autoridades. Sin embargo, las autoridades son las que van a venir y a ejercer la administración, ejercer un control sobre todos nosotros para poder limitarnos sobre nuestra conducta y poder organizar a la sociedad, ¿sí? Todas estas limitaciones, ¿en dónde es que se encuentran? Nuestros derechos y nuestras limitaciones, ¿dónde es que se encuentran? En la Constitución, ¿verdad? La Constitución nos dice que que tenemos derecho a hacer todo lo que la ley no prohíbe. ¿Dónde van a estar esas prohibiciones? En todas las leyes ordinarias. Es Código Civil, Código Penal, Procesal Civil, Mercantil. ¿Sí? Entonces, si lo miramos desde este punto de vista, entonces podemos decir que el poder público son todas aquellas instituciones, órganos y autoridades del Estado que ejercen un control y la administración sobre toda la población. Un poquito más despacio, por favor. No, todavía no estoy sí. dictando, todavía no es. Ah. Tranquilos, Ajá. tranquilos. Sí, es que Yo les voy a decir cuando les dé, apunten, entonces ahí sí, obviamente. Le apuesto que solo Lourdes copió todo y a mano. literal. Y con taquigrafía. Ja, mi respeto. Pues sí, ¿qué les estaba diciendo? Ya me perdí. Ah, sí, El poder de que público. son todas aquellas instituciones, órganos y la autoridad del Estado que ejerce el control y administración sobre toda la población. Y este poder público obviamente es derivado de la soberanía que tiene el pueblo para con las autoridades, ¿sí? Bueno, entonces para que copiemos una definición de lo que es el poder público. Vamos a decir que el poder público consiste en todas aquellas instituciones, órganos y autoridades del Estado que ejercen el control, administración y la coacción para ordenar la convivencia social. El cual proviene
de la soberanía popular de la soberanía popular y que se encuentra limitado por la Constitución. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? Sí, buenos días. Sergio, En sí. lo que interpreto entonces, el poder público es un ejercicio que es delegado por el Ejecutivo para que se No solo ejerza no solo por el Ejecutivo. por la Porque Constitución. ¿cuáles son los tres poderes del Estado? Los ejecutivos, el legislativo y judicial. Entonces no solo Sí. proviene del Ejecutivo. Ajá. Entonces sí, entonces por esos órganos es delegado para que el pueblo pueda actuar en representación de ellos a través de un No, ejercicio. es al revés, Es es al revés, es al al revés. revés. Sí, porque recuerden que les dije, y es derivado de la soberanía popular. Es derivado de dónde deriva el del poder público, de la soberanía Sí. popular, o sea, del pueblo. Nosotros le otorgamos a nuestras autoridades el poder. ¿Cómo está Ok, sí. cómo está formado el Estado? Por instituciones y los distintos órganos y autoridades del Estado, obviamente, que van a ejercer un control, administración y coacción. Por eso les dije control, administración y la coacción que tienen para ordenar la convivencia social. Nosotros les damos el poder, le damos el poder al Estado a través de nuestras autoridades para que ellos tomen el control del Estado, por así decirlo, de todo el país, que nos puedan administrar y que puedan ordenar nuestra convivencia social. Pero todo eso viene derivado de la soberanía popular que se ejerce a través de qué? De la elección de Del pueblo, nuestras autoridades. Y que se encuentra limitado por quién. ¿Dónde se encuentran nuestras limitaciones? por la En la, Constitución, en la Constitución. claro. Por eso es de que ahí está enmarcado todo. Obviamente el poder público eh, va a provenir del pueblo. Si no, leamos lo que dice el artículo 152. ¿Quién lo lee? Poder público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Está sujeto a las limitaciones señaladas por la Constitución y la ley. ¿Qué ley? Leyes ordinarias, individualizadas y reglamentarias. ¿Estamos? Por eso es de que les dije, y proviene o se deriva de la soberanía del pueblo, porque el pueblo obviamente nosotros somos quienes vamos a, a elegir a nuestras autoridades, buenas o malas, pero nosotros somos los que las elegimos. Y nuestras autoridades son las que van a venir y a través de los órganos que conforman, de los órganos, instituciones y autoridades del Estado, nos van a venir a administrar, a controlar y bueno, a controlar la convivencia entre todos nosotros. ¿Sí? ¿Cuáles son los órganos principales del Estado? Los que ya dijimos y los mencionamos. Organismo ejecutivo, organismo legislativo y organismo judicial. ¿Sí? Vamos a ver, ¿quién lea el artículo 153? Lorena, ¿me hace favor?
Artículo 153, imperio de la ley. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República. Todas las personas. Eso quiere decir que sean nacionales o extranjeras. Extranjeras, mientras que se encuentren en el territorio nacional, obviamente van a ser, tienen que cumplir con las normas nacionales. Y en ¿Sí? tránsito. Exacto. ¿Qué nos dice el artículo 154, Erickson? Función pública, sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley. No podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de la fidelidad a la Constitución. Muy bien, aquí hay dos elementos muy importantes. Dice funcionarios y empleados públicos. ¿Cuál es la diferencia entre empleado y funcionario público? Vamos a ver. En mi opinión, y tal vez el funcionario es la persona directamente que trabaja para el Estado, un ejemplo, los diputados, y el funcionario público es el que trabaja directamente para ellos, así como los asesores podría ser. ¿Podría repetir nuevamente, disculpe? Perdón. Usted hizo dos preguntas, Ajá. si me las pudiera repetir, disculpe. ¿Cuál es la diferencia entre un funcionario y un empleado público? El funcionario, en mi opinión, creo que es el que trabaja para el Estado. Un ejemplo, puede ser ya sea un diputado, un magistrado, y el empleado público, ese es un ejemplo, el que trabaja para alguna entidad que pertenece al Estado, como los de la contaduría, el que trabaja para el ITS. Muy bien. ¿Alguien más? En un funcionario público tiene mayor responsabilidad que un servidor público, porque el funcionario tiene el poder de decisión y firma, si se le puede decir así, para tomar decisiones, mientras que el empleado solo cumple y asume las disposiciones del funcionario. Muy bien. La diferencia primordial entre funcionario y empleado público es la jerarquía. ¿Por qué la jerarquía? Porque mientras que los funcionarios, como bien lo dijeron ustedes dos, son los que ocupan los cargos, bueno, ocupan los cargos de mayor jerarquía, toman las decisiones más importantes, ¿sí? Y son los que son nombrados o electos por nosotros, dependiendo de qué organismo estemos hablando. Si es en el organismo ejecutivo, obviamente van a ser los electos por nosotros. Igual que en el organismo legislativo. En el organismo judicial son los electos a través si son magistrados, a través de las comisiones de postulación. Si son jueces, a través de el Consejo de la Carrera Judicial y todo el procedimiento que se tiene que seguir. Ahora, los empleados públicos son aquellas personas que trabajan para la administración pública, cualquier administración pública, y que son los encargados de acatar las órdenes de los funcionarios públicos. Esa es la diferencia entre un funcionario y un empleado público. Por eso les digo, es la jerarquía. Funcionario público está aquí y un empleado público está acá. El empleado público cumple las decisiones que toma el funcionario público. Licenciado, ¿Sí? Eso es en cuanto a la administración pública. Si nos vamos a lo judicial, sería funcionario judicial y empleado judicial. ¿Sí? ¿Quién habló? ¿Licenciado? Yo, licenciado. Sí, entonces, prácticamente, como manifiesta usted la jerarquía, para un funcionario público es aquel que va a ejercer su autoridad sobre los subordinados a menor puesto. O sea, él va a estar Exacto. investido, en pocas palabras, como de una autoridad
por ser funcionario público. ¿Es así? Sí, exacto. Son los funcionarios públicos los que toman las decisiones más estratégicas o las decisiones más importantes que tienen más relevancia. Gracias, Lic. Gracias. Tomamos nota. Empleado público es el que acata todas esas disposiciones emanadas por la autoridad. ¿Sí? Muy bien. Habiendo bueno, teniendo ya la diferencia entre que es un empleado público y un funcionario público, bueno, vamos a ver lo que son los órganos del Estado. ¿Sí? Y para ver los órganos del Estado vamos a necesitar la Constitución. ¿Cuál es el primer órgano del Estado que se encuentra regulado en la Constitución? Ah, permítanme, hay algo más El importante. organismo legislativo. Solo permítanme que hay algo más, algo importante que tengo que mencionar aquí en cuanto a las responsabilidades. Vamos a leer el artículo 155. Antes de entrar a los organismos del Estado. 155. 155, por favor. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a la que sirva Atención. será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. La responsabilidad criminal se extingue en este caso por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles. Muy bien. Aspecto importante que resaltar en este artículo es en cuanto a la prescripción de la responsabilidad civil y la responsabilidad penal que tienen los funcionarios públicos. ¿Cuántos años es de responsabilidad civil? 20. Responsabilidad 10 penal. años, Lic. Penal 20. 40. Uy, 40 años la responsabilidad penal. Responsabilidad civil son 20, responsabilidad penal es el doble del tiempo, entonces ¿cuántos son? 40 años. 40. ¿Estamos? ¿Y qué nos establece el artículo 156? Que ningún funcionario, empleado público, civil o militar está obligado a cumplir órdenes manifestantemente ilegales. Manifiestamente ilegales. Ajá. O que impliquen la comisión de un delito. Muy bien, si se dan cuenta, bueno, no sé si se han dado cuenta, pero en distintos gobiernos hay muchas veces que los ministros vienen y prefieren presentar su renuncia. Muchos manifiestan que es por temas personales, sin embargo, he sabido de casos, obviamente, de que no es por temas personales, sino que es por órdenes que le están dando los superiores y que son contrarios a lo que nos establece la ley. Ahí es donde se aplican lo del artículo 156, que ningún civil o militar está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Por eso es de que antes de cometer un delito prefieren renunciar. ¿Sí? Muy bien. Entonces Licenciado. terminamos. ¿Sí? Solo una observación ahí importante para los funcionarios públicos. No sé qué artículo, de acuerdo a la ley, tiene la obligación de que año con año ellos presentan su renuncia del puesto al Ejecutivo. Y el Ejecutivo se reserva el derecho de volverlos a nombrar o despedirlos. No, eso está en la ley del organismo, la ley orgánica del organismo ejecutivo, pero ese es otro tema, no es en el ejemplo que yo les estoy dando cuando están en pleno
Ejercicio. Para hacer siempre el ejercicio de sus funciones. Y vienen algún ministro y dice, bueno, voy a renunciar por X o Y motivo, y es cuando hay algún problema en el ministerio. Así como en el Ministerio de Gobernación que hubo el año pasado. Sí, creo que fue el año pasado. No me recuerdo cómo es que se llama el ministro. Cuando los reos. No, yo creo que fue este año cuando los reos. Jiménez. Exacto. Jiménez. Que mejor prefirió renunciar. Le habían dado órdenes y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno. Bueno, ¿cómo está dividido los organismos? ¿Cómo están separados los organismos en la Constitución? Primero está el organismo legislativo, luego el ejecutivo, luego el judicial. ¿Sí? Vamos a ver, para que lo anoten. El organismo legislativo se encuentra regulado del artículo 157 al artículo 181. Organismo legislativo. Ahora bien, vámonos al organismo ejecutivo. El organismo ejecutivo se encuentra regulado del artículo 182. Perdón, Sí, me Nubia. quedé, el legislativo Ok. es del 157 al, 181. gracias. Legislativo. El ejecutivo del 182 hasta el 202. ¿Estamos? Y el judicial, que se encuentra del 203 hasta el 202. Así está Es dividido. 300, perdón. ¿Cómo? El organismo judicial dice del 203, ¿a qué artículo dijo? Al Perdón. 222. Bueno, que 202 lo escuché. No, Yo también. 222. Del 203 al 222. Bueno, para que vayan dividiendo su constitución, no sé si le pueden poner una pestañita o algo para dividir cómo están los organismos del Estado dentro de la Constitución. Así se les hace de una forma más fácil localizarlos cuando estén buscando algo del organismo que les interese. ¿Sí? Bueno, podríamos empezar estudiando el organismo legislativo. Yo sé que los tres poderes son importantes, pero considero que sería mejor empezar por estudiando el organismo ejecutivo, luego el legislativo y por último el judicial. ¿Sí? Entonces nos vamos a ir al artículo 182, donde está regulado el organismo ejecutivo. ¿Sí? Bueno. Un aspecto importante que hay que resaltar acá en cuanto al estudio del organismo ejecutivo. Obviamente su fundamento se encuentra del 182 al 122. ¿Cuál va a ser la ley que lo va a regular de una forma más profunda? ¿Cuál es? La ley orgánica del organismo ejecutivo, decreto 114-97. Bueno, ¿y qué se encarga el organismo ejecutivo? ¿De qué se encarga el organismo ejecutivo? Según recuerdo, licenciado, él tiene hasta la X funciones en la Constitución normal. Entonces, No me como está su nombre lo diciendo dice, nada. No me está diciendo nada ahí, Sergio, de qué se encarga el organismo ejecutivo. De toda la ejecutar lo actividad. que
como su nombre lo dice, es ejecutor de las normas que en su momento se observan. Vamos a ver. ¿Qué dice Lourdes? Es donde se establecen todas las funciones del presidente y de su gabinete. Es donde se establecen todas las funciones del presidente y su gabinete. Y todo hasta la Bueno, X. hasta la X. ¿Alguien más? Es donde el ejecutivo se encarga de organizar el país, ¿no? Ujú. Es el encargado de la administración pública. Bueno, ¿quién más? Gobierna y hace que las leyes se cumplan. Hacer que las leyes se cumplan. De aprobar o Hacer. derogar. Esa es una de las funciones. ¿Sí? Administrar el Estado, Lick. Administrar el Estado. Muy bien. ¿Alguien más? Ejercer la soberanía. Ejercer la soberanía. También. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno. Vamos a decir que el poder ejecutivo, para que copien, el poder ejecutivo es el órgano encargado del Estado de la administración pública. Así como es el encargado de la administración pública, así como el encargado de diseñar políticas públicas el encargado de diseñar políticas públicas y ejecutar las leyes aprobadas por el legislativo. Y ejecutar las leyes aprobadas por el legislativo. Muy bien, entonces dentro de las funciones principales, ahora sí nos vamos a ir a las funciones principales, ¿cuáles son? Ejecución de leyes, ¿eso qué quiere decir? Sancionar, promulgar y hacer cumplir las leyes nacionales. Es el encargado, otra función principal es el encargado de la administración del Estado. Quiere decir gestionar a través de los distintos ministerios el bien común para la población. ¿Dictando, Lick, o solo lo estaba explicando? No solo lo estoy diciendo. Sí. Por eso le estoy diciendo funciones, la ejecución de las leyes, administración del Estado. Velar por la soberanía nacional Exacto. y seguridad. La dirección política del Estado, porque obviamente hay políticas nacionales y política exterior o extranjera. Y La representación del Estado también. la representación del Estado, que es importante. ¿Qué otra cosa? Defender la soberanía nacional. Esa es otra función principal que tiene el Ejecutivo. ¿Sí? Vamos a leer el artículo 182 y después les voy a hacer otra pregunta.
¿Quién lo lee? Roxy, hágame el favor de leer el artículo 182. Después. Muy bien, Liz. Artículo 182. El presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. El presidente de la República actuará siempre con los ministros en consejo o separadamente con uno o más de ellos. Es el comandante general del ejército, representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. El presidente de la República, juntamente con el vicepresidente, los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes, integran el organismo ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido político alguno. Bueno, aquí en este artículo vamos a hacer una referencia en cuanto al artículo 6 del organismo ejecutivo. No sé si tienen la ley por ahí a la mano. ¿Qué ley, Lic? Disculpe. La ley del organismo ejecutivo. No, Autoridad se lo leo. superior del organismo ejecutivo. Exacto. Integración. Vamos a ver. Aquí está integración del ejecutivo. Artículo 6. Autoridad superior. Ujú. Bueno, vamos a leer el 6 y después vamos a leer el artículo 5 de la ley del organismo ejecutivo. ¿Quién es el que lo tenía? Erickson, ¿va? Chile. ¿Me hace favor de leer el artículo 6? Artículo 6. Autoridad superior del organismo ejecutivo. La autoridad administrativa superior del organismo ejecutivo es el presidente de la República. El presidente de la República actuará siempre con los ministros, en consejo de ministros o separadamente con uno o más de ellos, en todos los casos en que sus actos surjan en relaciones jurídicas que vinculen a la administración pública. Muy bien. ¿Y el artículo 5? ¿Lo leo? Por favor, sí, lo tiene ahí a la mano. Integración del organismo ejecutivo. El organismo ejecutivo se integra de los órganos que dispone la Constitución Política, la presente y demás leyes. Según su función, los mismos podrán ser deliberativos, consultivos, de contralor y ejecutivos, al igual que podrán confluir en un órgano administrativo más de uno de dichos atributos. Integran el organismo ejecutivo los ministerios, secretarías de la presidencia, dependencias, gobernaciones departamentales y órganos que administran o jerárquicamente dependen de la presidencia de la República. También forman parte del organismo ejecutivo las comisiones temporales, los comités temporales de la presidencia y los gabinetes específicos. Compete al presidente de la República, mediante acuerdo gubernativo por conducto del Ministerio de Gobernación, crear y establecer las funciones y atribuciones, así como la temporalidad de los órganos mencionados en este párrafo. Muy bien. Entonces, si les pregunto yo, ¿cómo está integrado el organismo ejecutivo? ¿Qué me va a responder? Ya de conformidad con los artículos que leí. Presidente El de la vicepresidente, República, ministros, Vamos a empezar entonces. secretarías, ¿Por quién? por el presidente, Ajá. por el vicepresidente, ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes que integran el organismo ejecutivo. ministerios, secretarías, gobernaciones. Ahí está. ¿Qué nos establece específicamente el párrafo segundo del artículo número 5 de la ley del organismo ejecutivo? Ahí dice, este artículo nos establece sobre la integración del organismo ejecutivo. ¿Sí? Y dice, integran el organismo ejecutivo, 1, los ministerios, 2, secretarías de la presidencia, 3, dependencias, 4, gobernaciones departamentales y 5, órganos que administrativa o jerárquicamente dependan de la presidencia de la República.
Añadidos a estos, obviamente van a estar el presidente y vicepresidente. Por eso es de que les dije, miremos primero el artículo 6, donde está la autoridad superior. ¿Quién es la autoridad superior? El presidente. ¿Y de qué forma va a actuar el presidente para tomar decisiones? En consejo de, en consejo de ministros o separadamente con cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Bueno, ¿cuál es la función del presidente? ¿Qué nos establece el artículo? Me perdí. Un civil que es el presidente es el comandante jefe. general del ejército. Ajá. Pero en medio de él y la máxima autoridad del ejército, que es un comandante general, hay un ministro de las Fuerzas Armadas. Yo creo que ya sé por dónde va la cosa. Usted dice al presidente de la Constitución obviamente le da el rango de comandante general del ejército. Sin embargo, él va a nombrar a un ministro para que se encargue del Ministerio de la Defensa del ejército. Pero ese ministro de la Defensa no necesariamente es el que tiene el mayor rango del ejército, dice usted. Ajá. Exacto. Es distinto, porque aparte que tenga el mayor rango del ejército, obviamente, pero quien va a tomar las decisiones en temas de defensa nacional va a ser el ministro de defensa, que va a ser nombrado. Ellos, por ejemplo, el presidente y el ministro de defensa son los que van a tomar en conjunto las decisiones. Por eso es que nos establece que el presidente actuará siempre con los ministros, en consejo o separadamente con cada uno de ellos. En este caso va a ser con el ministro de la Defensa. Presidente, ministro de la Defensa. El ministro de la Defensa pasa
pasa las decisiones que debe tomar el ejército ahí sí desconozco quién será el de mayor rango del ejército, yo creo que es un comandante, no sé, algo por el estilo, pero es el que O le sea, pasa Jefe del Estado Mayor. jefe del Estado Mayor. Ah, ahí está, jefe del Estado Mayor, pero sí son distintas pero son figuras. dos civiles los que manejan el ejército. El El ejército, presidente, el presidente, obviamente, por la calidad que le otorga, y el ministro de la Defensa. Obviamente no es necesario que sea militar, pero tampoco es necesario que sea civil. Ahí sí que puede ser cualquiera de los dos, porque el presidente es el que lo nombra. Sin embargo, para nombrarlo como ministro, obviamente, los ministros tienen que saber en el ministerio en el que están. Generalmente siempre va a ser un militar por el conocimiento que tienen sobre la defensa, sobre todo las cuestiones militares. Pero sí es así que existe uno en medio, por así decirlo, así como lo que dice. Pero sí, el presidente va a tener doble calidad, como jefe del Estado de Guatemala y comandante general del ejército. Ya como les digo, el artículo 182 me lo van a relacionar con el artículo 195, que todavía no lo hemos leído, que es en cuanto al Consejo de Ministros, que es la forma en la que va a actuar, y el artículo 6. Vamos a leer el artículo 195 de la Constitución. ¿Quién lo lee? Quiero lo leo yo, Lic. Por 195. favor. Sí, por favor. Consejo de Ministros y responsabilidad. El presidente, el vicepresidente de la República y los ministros de Estado reunidos en sesión constituyen el Consejo de Ministros, el cual conoce de los asuntos sometidos a su consideración por el presidente de la República, quien lo convoca y preside. Los ministros son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución y las leyes, aun en el caso de que obren por orden expresa del presidente. De las decisiones del Consejo de Ministros serán solidariamente responsables los ministros que hubieren concurrido, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso. Muy bien. Y ahora este artículo 195 lo vamos a relacionar con el artículo 16 de la ley del organismo ejecutivo. ¿Quién lee el artículo 16? Consejos de Erickson, Ministros. Exacto. El presidente de Bueno, la República actúa en Consejo de Ministros cuando preside la reunión de todos los ministros de Estado, debidamente convocados por el presidente para ello. El vicepresidente participa con voz y con voto en las reuniones del Congreso de Ministros y lo convoca y preside en ausencia del presidente. En ausencia del titular de un ministerio, comparecerá al Consejo un viceministro. De las decisiones del Consejo de Ministros son solidariamente responsables los ministros que hubieren concurrido, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso. Cuando un viceministro actúa en función de ministro, hace suya la responsabilidad. muy bien. Entonces ya tenemos en cuanto al organismo ejecutivo, ya vimos. ¿Qué calidad tiene el presidente? Y se los voy a preguntar otra vez. ¿Cuál es la calidad que tiene el presidente en cuanto el presidente de la República, de conformidad con lo que establece la Constitución? es el jefe del Estado y el Ajá. Comandante. comandante general del ejército. Bueno, esas dos calidades va a tener el presidente de la República. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo está integrado el organismo ejecutivo?
según lo que acabamos de leer. Artículo 5 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Presidente, vicepresidente, ministerios, secretarías, gobernaciones y otras dependencias del Estado. Muy bien. Ahí está. ¿Cómo toma decisiones el presidente? ¿O el organismo ejecutivo, cómo es que toma las decisiones? En Consejo de Consejo de Ministros. Ministros. En Consejo de Consejo de Ministros. Ministros. O hay dos Individualmente. formas. O O separadamente con uno o más de ellos. o separadamente. Con Digo, uno de ellos. un caso concreto, por ejemplo, ahorita con el tema de la evasión de los reos en Guatemala, entonces el presidente conforma una comisión de ministros que le llama Consejo de Seguridad, en donde está integrado el ministro de Gobernación, el ministro de la Defensa Nacional, no sé si hay algún otro ministro, los convoca y tienen reuniones particulares entre ellos, pero también tiene Consejo de Sector Económico, por ejemplo, en donde se reúne con la ministra de Exacto. Economía, ministro de Finanzas Públicas, ministro de Desarrollo, si hay algo de impacto, o me imagino que habrá más de alguna otra comisión, ¿verdad? Pero más o menos así funciona. Es que es que de esa forma es la que se toman, de esa forma es que se toman decisiones, dependiendo del asunto que se vaya a tratar, porque no van para un asunto de seguridad no van a llamar al al ministro de Finanzas, ¿va? Solamente si se requiere de la compra de equipo militar, ahí sí van a llamar al ministro de Finanzas, porque obviamente es el que tiene el control económico del Estado, ¿va? Ahora sí es eminentemente en cuanto a cuestiones de seguridad, ¿a quién es el presidente? ¿A quién va a llamar? Ministro de Gobernación, ministro de Defensa. Con ellos dos se va a conformar y van a tomar las decisiones y van a tomar las políticas públicas que se van a aplicar para un tema determinado. Así como decía Erickson, para un tema económico, ¿a quiénes son a los que el presidente con quiénes va a actuar? Con el ministro de Finanzas. ¿Y el ministro de Economía? Exacto, con los ministros de Finanzas y ministro de Economía. Obviamente por el tema que se va a tratar. Por Al ejemplo, ministro, ajá, perdón, en el evento que hubo ahorita en San Juan Zacatepeques el repunte de violencia y que mataron a algunos ahí tuvo que haber intervenido el ministro de Defensa, el ministro de Gobernación, pero también intervino el ministro de Educación porque se cancelaron las clases en todo ese sector. es por las políticas que se iban a adoptar. Obviamente analizan y dicen, bueno, se está poniendo en riesgo a la población vulnerable, son los niños, niñas y adolescentes. Obviamente están atacando cerca de las escuelas, entonces, ¿qué va a hacer? Llamar al ministro de Educación, va a dar las instrucciones. El ministro de Educación va a suspender clases en esta región por este repunte de casos de violencia que se están ocasionando. Entonces, obviamente, tiene que estar presente el ministro de Educación para que tome las decisiones que correspondan y las traslade a sus subordinados. Es de esta forma en la que va a operar las decisiones del presidente con los ministros que tengan que ver con el asunto o bien en Consejo de Ministros. ¿Sí? ¿Qué nos está indicando el artículo 183? Bueno, ya tenemos integración, primero función del presidente, integración del Ejecutivo, forma de decisiones del Ejecutivo. ¿Cómo está conformado el Consejo de Ministros? Artículo 16 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Bueno, ahorita nos vamos a las funciones del presidente que se encuentran reguladas en el artículo 183. ¿Qué nos dice el artículo 183? Bueno, aquí llega
hasta la función número X, como dijo Sergio. Les voy a dar 25 una de las funciones. más. ¿Cómo? 25. 25 funciones. Las más importantes vamos a ver ahorita. Vamos a ver. Termina a las 11:30 la clase, ¿va? ¿Será que nos da tiempo de leer esto? Bueno, Tenemos examen. Sí, que eso le iba a Economía. decir, tenemos examen hoy. bueno. Bueno, les digo. ¿Quieren que terminemos ahorita entonces? Si nos echan la mano, nos sirve para respirar un poquito, medio Va, repasar, entre otras cosas. va, está bueno, pues. Hacer Entonces, archivo. Hacer el está chivo. bueno. Hagan su chivo, pues. Gracias, Rick. Ya veo, por eso es que no lo cambiamos. Va, entonces seguimos con el organismo ejecutivo la otra semana y empezamos con el legislativo. A ver si lo logramos terminar. Vamos a ver todavía cuestiones de las leyes por separado de cada organismo. A ver, bueno. Y la tarea. Sí, la tarea se las voy a subir en un rato. Por Y en favor. buena onda la gracias. nota también para saber cómo vamos, porque eso nos tiene. Esa, Mira, la nota. si la plataforma hablara, porque con usted y con el de derecho penal no tenemos nota todavía. Si la plataforma hablara, a mí ya me hubiera maltratado. A cada A mí rato que también. entro a ver si hay algo, a cada rato que entro, yo digo que sí, si no es que ya estuviera bloqueado mi carnet. No te da pena, yo voy a tratar la manera Y he de estado calificarles hoy revisando su y le he examen. estado cuidando más que a mis hijas, créame.